Muerte en la selva. Por Artemis Callaway. Título original: Jungle Death. Publicado originalmente en Weird Tales. Volumen 1. Número 2. Abril de 1923. La atmósfera misma parecía cargada de misterio, de peligro, de muerte. Hasta el cielo azul y despejado sobre la asterisco plantación La Joya Tropical parecía encogerse, como si rehusara cobijar algo maldito. En las aguas turbias del Ulúa, aparentemente tan inerte como un tronco empapado, un cocodrilo de ojos adormilados aguardaba. Aguardaba como si también presintiera la calamidad inminente para las criaturas de la orilla, dispuesto a reclamar su derecho si la catástrofe prometida le traía alimento para los de su especie. Todo esto impresionaba a Bart Condon, de pie bajo la sombra protectora de la selva de bananos que susurraba suavemente, con la mirada fija en la escena bulliciosa al otro lado del río y la mente ocupada en los inquietantes sucesos de las últimas semanas. Bart Condon estaba preocupado. Se enfrentaba a algo contra lo que no sabía luchar, porque era algo que no podía ver. Hasta hacía poco se creía bastante familiarizado con Honduras y con las pruebas de un administrador de plantación allí, pero esto era distinto. Algo que se ocultaba en las sombras y atacaba cuando nadie lo esperaba. Primero había sido el asunto del agua de la cisterna en los barracones de los trabajadores. Alguien la había envenenado, no de modo que causara la muerte, sino la enfermedad. Condon se había visto desconcertado por la epidemia que se abatió sobre el lugar hasta que el médico de la plantación examinó el agua. Entonces quedó aún más perplejo. ¿Quién podía haber hecho aquello, y por qué? A este problema siguieron los susurros, rumores de que el sitio estaba embrujado. Más de una docena de los obreros más supersticiosos, negros y mestizos, se escabulleron. Y sus puestos habían sido difíciles de llenar. Luego vinieron los incendios, que nadie sabía cuándo ni cómo empezaban. Una choza de Manaca, donde vivía un enfermo, ardió, y el hombre fue sacado medio asfixiado, chamuscado y delirando acerca de los demonios que infestaban el lugar. Otras cosas ocurrieron. Y hubo más murmullos, más descontento. Y entonces llegó la muerte. Un cuerpo parcialmente devorado fue hallado encallado contra un banco de lodo en el río. Condon pensó que era obra de los cocodrilos, hasta que el examen reveló que había una bala en el cráneo del hombre. Entonces comprendió que los cocodrilos se habían beneficiado del trabajo de un asesino. Ahora todos los trabajadores de la plantación amenazaban con marcharse. De algún modo, Condon sentía que no podía culparlos, aunque sabía que su deserción significaría su ruina. La actividad en la ribera aumentaba. El cocodrilo se deslizó lentamente río abajo. Al mismo tiempo que llegaba un ruidoso tren frutero al lado de Condon, otro aparecía en la orilla opuesta. Tan pronto como los trenes se detuvieron, los nativos comenzaron a trasladar los bananos de los vagones a los estantes de fruta en la orilla. Allí serían recogidos más tarde por el barco fluvial de la gran compañía frutera que compraba la producción de muchas plantaciones del río Ulúa, enviando después los bananos a los Estados Unidos en sus propios vapores. Condon vio a George Armstrong de pie a la derecha del tren, al otro lado del río, y por alguna razón desconocida lo detestó más que nunca. No había una verdadera razón para que Condon lo odiara o desconfiara de Armstrong. Sin embargo, lo odiaba, y nunca, desde el primer momento en que posó los ojos sobre él, había confiado en aquel hombre. Durante 2 años Condon había conocido al administrador del asterisco Boyle Pond Plantation Company, y durante todo ese tiempo algún instinto le había susurrado que el otro sería un enemigo peligroso. Cierto es que Armstrong siempre había mostrado la mayor cordialidad, cruzando con frecuencia el río que separaba las plantaciones para visitar a Condon. Y en ocasiones, cuando la cortesía lo exigía, Condon había devuelto las visitas. Bart Condon llevaba 1 año más en Honduras que Armstrong, y esa experiencia como administrador de la plantación de la cual era accionista mayoritario le había enseñado muchas cosas valiosas, que había transmitido al recién llegado. Pero la compañía de Armstrong era más fuerte financieramente que la de Condon, y deseaba expandirse. Así, desde hacía 3 meses Armstrong intentaba comprar asterisco La Joya Tropical. Y casi durante ese mismo tiempo, La Joya Tropical había estado sufriendo problemas. Pero fue solo aquella mañana cuando Condon comenzó a preguntarse qué conexión, si alguna, podía existir entre el deseo de Armstrong de adquirir La Joya Tropical y los infortunios que habían caído sobre la plantación. Por supuesto,
Tales pensamientos eran absurdos. Indignos. Debería avergonzarse de sí mismo. Y, sin embargo, de pie bajo el amparo de las altas plantas de banano, que a la distancia semejaban un bosque de árboles verdes, Condon sabía que Armstrong no lo había visto. Y por alguna razón, que él mismo no comprendía, no quería que el otro hombre lo viera aquella mañana. Bart Condon se volvió y lentamente se alejó del río hacia un sendero a unos 200 metros. Allí se detuvo a observar a unos hombres cortando fruta que sería llevada en carretas de mulas hasta el río, pues el ferrocarril se empleaba solo para los traslados más largos. Finalmente se dirigió a su caballo, amarrado a un joven árbol de aguacate, montó y se marchó. 20 minutos más tarde estaba en la sede de la plantación. Una hora después de llegar, Condon se hallaba sentado en su escritorio, frente a un joven nativo de complexión delgada. Aquel hombre, Juan Hernández, uno de los capataces de Condon, poseía una inteligencia superior al promedio. Era uno de los muy pocos nativos de esa región de Honduras que podía jactarse de sangre española pura, pero al mismo tiempo comprendía a fondo a las castas mezcladas en cuyas venas corría sangre africana, india, china y de otros orígenes, sin mencionar a los negros de sangre plena provenientes de Jamaica, Barbados y otros lugares. Una vez frente a Hernández, Condon no perdió tiempo en abordar el asunto. ¿Los hombres están muy alterados? Hernández asintió. Lo están, señor Condon, respondió en perfecto inglés, gracias a una educación en los Estados Unidos. Susurran que hay una maldición sobre la plantación, que usted es la causa de ello, que los espíritus están disgustados con usted, y no sé qué más. Ellos. Hernández vaciló. Luego dijo, pues, incluso han empezado a culparlo a usted por la muerte de aquel hombre hallado en el río, aunque no saben, como nosotros, que alguien le disparó. Condon frunció el ceño. De algún modo lo sospechaba. Pero, ¿estás seguro de tu información, de lo que me dices? Hernández asintió. Estoy completamente seguro. Más aún, creo haber descubierto lo que hay detrás de todo esto. Usted me pidió hace una semana que investigara, ¿sí? Es vudú. Un brujo que vive en la selva está detrás de los problemas aquí. Y un hombre blanco está detrás del brujo. Condon se sobresaltó. ¿Quieres decir? Por un momento Hernández guardó silencio, mirando fijamente el escritorio. Luego, Armstrong. Las manos de Condon se crisparon nerviosas. ¿Cómo sabes, o sospechas, esto, Hernández? Estoy seguro, señor Condon. Tengo un hombre bajo mis órdenes en quien confío plenamente. Es un indio, uno de esos comúnmente llamados indios mosquito. Viven en la costa de los mosquitos, usted sabe, sí. Continúa. ¿Qué hay de él? Pues es un sujeto muy inteligente. No tiene una gota de sangre negra en las venas. Claro, muchos indios de este país tienen sus propias creencias supersticiosas, pero no este hombre. Durante años ha trabajado con extranjeros. Esas ideas, si alguna vez las tuvo, han sido reemplazadas por las de la civilización. Este hombre me contó que el brujo, un viejo negro reseco, imposible saber cuántos años tiene, ha estado viniendo a la plantación. Estuvo aquí la noche antes de que se envenenara el agua. Ha estado aquí después. Y últimamente los obreros han ido a verlo, celebrando ceremonias y cosas por el estilo. Y esta noche, Hernández bajó la voz, vuelven a ir. Deben estar allí a las 10. El brujo les dirá que sus vidas no están seguras en esta plantación mientras usted tenga algo que ver con ella. Mañana se marcharán. Y ningún otro trabajador vendrá aquí. Entonces, Armstrong cree que podrá comprarle. Ya ve, con Armstrong al mando, la maldición se levantará. Condon sacó una caja de cigarros de su escritorio, se la entregó a Hernández, encontró una caja de cerillas y encendió uno para sí. Bastante ingenioso el plan. Pero, al diablo, Hernández. ¿Crees que esto puede ser cierto? Hernández contempló su cigarro pensativamente. Sé que lo es. Bueno, un momento, por favor, señor Condon. Hay una sola oportunidad para nosotros, solo una. Y es desacreditar al brujo.
Una vez que los mestizos supersticiosos y los negros descubran que no es infalible, que existe algo más poderoso que él, perderán la confianza. No creerán nada de lo que les haya dicho. Pero hasta que eso ocurra, el caso es desesperado. Verá, muchos de los hombres que trabajan aquí fueron criados en la superstición, en el vudú. Los negros lo trajeron de África, y sus descendientes en este y otros países cercanos se aferran a ello. Y, como le he dicho, aquí tenemos gente de muchos lugares. ¿Cómo vamos a desacreditar al brujo? Hernández sonrió. Armstrong lo visita esta noche a las 8, para pagarle la mitad del precio de correr a los obreros de aquí. La otra mitad se la dará cuando se hayan ido. Por supuesto, le ha estado pagando algo todo este tiempo por los distintos trabajitos, pero este es el grande, el trabajo de gran dinero. ¿Y qué demonios querría ese viejo con dinero? Hernández rió. Ginebra de cara cuadrada. Se mantiene empapado todo el tiempo. Pero tengo un plan. ¿Pero cómo? Interrumpió Condón. ¿Supo tu hombre todo esto? Fingiendo creer en el vudú y observando. Ha asistido a las ceremonias con los demás. Y ha seguido a Armstrong hasta allí cuando el brujo estaba solo. Así fue como supo lo del agua envenenada. No ha oído nada sobre el asesinato del nativo, pero estoy seguro de que hay alguna conexión, si logramos hallarla. Hernández hizo un gesto significativo. Usted no sabe la confianza que esa gente tiene en ese viejo. Tiene un estanque frente a su cueva. Un estanque natural. Supongo que ha estado allí durante siglos, y está lleno de cocodrilos. Se ha insinuado que se hacen sacrificios a esos cocodrilos, aunque, claro, no podría jurarlo. Lo que sí sé es que los obreros de aquí son lo bastante ciegos en su fe hacia él como para hacer cualquier cosa que les ordene. El rostro de Condón se arrugó en reflexión. ¿Pero tu plan? Hernández se inclinó más cerca. Escuche. A las 7:30 de aquella tarde, Park Condon, Juan Hernández y el indio del que Hernández le había hablado estaban ocultos en la ladera de la pequeña colina selvática, sobre la cueva del brujo. Casi en la entrada estaba el estanque del que Hernández había hablado. Un ocasional chapoteo del agua revelaba la vida que contenía. Justo frente a la cueva, agazapado en el suelo junto a una tenue fogata de ramas, estaba el brujo, un viejo negro encanecido, reseco y arrugado. ¿Podemos escuchar desde aquí?, susurró Condón. Sí, respondió Hernández, pero guarde silencio. Podría oírlo. En la selva, los monos parloteaban. Los babuinos aullaban cerca. Una guacamaya lanzó un chillido estridente. Una vez Condón escuchó el grito impotente y desesperado de algún pequeño animal al encontrar la muerte de la selva. Alguna bestia tropical se deslizó junto a ellos. Bart Condón apretó su revólver. Y entonces oyeron a alguien acercarse. Por un pequeño sendero, el mismo que Condón había recorrido en parte, venía un hombre. Pocos momentos después Armstrong estaba de pie ante la fogata del brujo. Con cada nervio en tensión, Condón observó. Armstrong y el brujo, ambos ya sentados frente a las llamas, no perdieron tiempo en charlas triviales. Armstrong hablaba en español. Entiende exactamente lo que